utilizar Python o Colab, porque era lo que usted nos estaba mostrando. Entonces, ahorita que está diciendo que vamos a hacer las gráficas en Python, ¿tenemos que descargar el programa? No, compañera, ahí nada más. O bueno, anda por aquí, compañera Abril. Creo que la compañera Abril no me escuchó. Sí, le contesté por el chat. Ah, ya. ¿Puede hablar, compañera Abril? Creo que no. Ok. Bueno, compañera Mariana, le pregunto a la compañera Abril por lo siguiente. Ya había comentado esto. De hecho, la compañera Abril ya había trabajado en esto, por eso le digo a ella. Pueden hacer dos cosas, ¿no? Pueden descargarse algún IETLE, que es algún programa que les va a permitir poder manipular el código Python, ¿no? O pueden trabajar en Colab. Si hacen eso en Colab, no tienen que descargar nada. Simplemente tienen que tener una cuenta en Google, que estoy casi seguro que todos aquí tienen una cuenta en Google, al menos los que tienen Gmail, y meterse al colaboratorio. Y ya. De hecho, si acaso a veces, por ejemplo, quien he visto que más trabaja esto es justamente la compañera Abril, a veces ha tenido algunos problemas para cargar los programas, pero en general siempre los termina corriendo, ¿no? Y también hasta donde yo tengo entendido, no se tiene que descargar nada, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, si quieren correrlo en Jupyter, ¿no? Que es con Anaconda Navigator. Ahí sí tienen que descargar Anaconda, que no es complicado. Realmente hay tutoriales que explican cómo descargarlo, ¿no? Y también, de hecho, pues, qué bueno que está viendo los tutoriales y no es algo complicado. Ya, profe, ya puedo hablar. Ok, compañera Abril. Ahora sí que era para que nos dijera si tuvo que descargar algo o no. No, tienen que buscar en el navegador, Google Colab, y le dan al primer enlace que aparece. En ese enlace les va a salir un como recuadro naranja que tiene varias pestañitas. En las pestañitas seleccionan la que diga subir y luego seleccionan el documento, que es lo que usted nos mandó. Y eso es todo, compañera Mariana. En principio no tienen que descargar, les digo, nada. A menos que lo quieran hacer en Anaconda, ¿no? Ahí sí tendrán que descargar el Anaconda y instalar algunos módulos que no vienen tal cual en Python. Pero si lo hacen en Colab, seguramente no tendrán que más que hacer lo que dijo la compañera Abril, ¿no? Subir los archivos que yo les mando y correrlos. ¿Sí, compañera Mariana? Sí, ya entendí. Ok. Bueno. Entonces, como dije, no vamos a hacer tanto la tarea, los numeritos, porque eso está sencillo, sino vamos a discutir un poco más sobre la parte de programación, ¿no? Bueno, como les había dicho, en Python, en Python, digamos que ustedes pueden hacer algunos programas, pueden correr algún tipo de código, pero digamos que también dentro del mismo Python hay personas que ya se dedicaron a hacer determinados trabajos y los guardaron en módulos, ¿no? En librerías. Y digamos que si ustedes quisieran hacer un trabajo que ya es más o menos estándar, en vez de que lo hagan ustedes, simplemente le hablan al módulo, le hablan a la librería donde ya está preprogramado eso, ¿no? Esos son los módulos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cada módulo tiene
un enfoque particular, ¿no? Quiere hacer algún tipo de tarea. Y también en esos módulos, pues hay distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, en NumPy les puedo decir que para lo que yo estudio, para lo que yo lo ocupo normalmente, es para los arreglos. Los arreglos tienen que ver, pues en parte, en cómo ustedes están guardando la información, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos pensando en cómo hacer un vector, pues un vector es algo así, ¿no? Pensemos 1, 2, 3, ¿no? Por decir algo. Entonces, por ejemplo, nuestro arreglo sería un 1 por 3. De alguna forma, lo que está haciendo Python con NumPy, pues es justamente guardar ese arreglo, ¿no? Que momentáneamente está vacío, pero que aquí nosotros queremos meter algo, ¿no? Eso es normalmente para lo que lo ocupo yo, ¿no? Sin embargo, también no les voy a negar que en NumPy hay muchísimas cosas. Por ejemplo, si quisieran calcular ceros, no sé si saben qué es eso de búsqueda de ceros. Esa es una pregunta. No, profe. Ok. Bueno, Como cuando le hacíamos cuando graficábamos que buscábamos ceros en cálculo diferencial como las raíces. Ajá, exacto. Así que, por ejemplo, si aquí tenemos una función, pues este sería el cero, ¿no? Ahora, ¿cómo lo encuentran? ¿Quién sabe, no? Hay distintos métodos. Habrá ocasiones que es fácil encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hipotéticamente, ¿no? Supongamos que tienen x más a igual a 0, pues obviamente el 0 se encuentra en menos a, ¿no? Si tenemos una función cuadrática, pues seguramente encontrarán una forma exacta de encontrar los ceros, ¿no? Pero hay ocasiones en donde, por ejemplo, los ceros no se pueden encontrar de forma analítica y se tienen que hacer aproximaciones, ¿no? Ahí viene la parte de los métodos numéricos, que no es precisamente lo que vamos a ver ahorita, pero sirve para decirles que muchos de esos métodos numéricos ya están preprogramados, por ejemplo, en NumPy, ¿no? Digamos que NumPy nos sirve para hacer cosas numéricas, nos sirve para ver arreglos, principalmente es eso, ¿no? Por ejemplo, Matplotlib es el módulo de Python encargado para la parte gráfica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a hacer gráficas, pues todo va a ser a través de Matplotlib, ¿no? Ahora sí que a través del módulo enfocado a la parte de gráficas de Python, ¿no? No les voy a mentir, hay más. Por ejemplo, les he mandado programas en donde hay unas gráficas que son un cuanto tanto interactivas. Eso también tiene un módulo que es Plotly de Python, pero por ejemplo ese módulo para lo que vamos a hacer ahorita no nos sirve. Simplemente saber que existen más de un módulo correspondiente a la parte gráfica de Python, ¿no? En este caso el que vamos a ocupar es Matplotlib, ¿no? Pandas. Por ejemplo, Pandas, quizás la mejor forma de poder entenderlo, sacar un análogo de para qué es lo que sirve Pandas, es pensar que es el Excel de Python. Es el módulo de Python encargado a lo que va a ser cargar información, cargar, por ejemplo, Exceles, cargar CSVs, cargar algunos archivos y poder acomodarlos en tablas, ¿no? Por ejemplo, que esos son los dichosos data frames, que por aquí es lo que vamos a ocupar, ¿no? Que es lo que siempre les digo, ¿no? Supongamos que tenemos aquí nuestra tabla, nuestras columnas, y por ejemplo, si queremos hacer gráficas, pues tenemos los valores de X, los valores de y etcétera, etcétera, ¿no? Técnicamente les digo pandas, es para cómo guardar la información en estructuras, ¿no? En data frames. Y SymPy, bueno, nosotros estamos haciendo cuentas con símbolos, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía, ¿cuál es la integral de X? Pues técnicamente aquí no hay ningún número,
Entonces, pues hay un símbolo, ¿no? En este caso el símbolo es X, o por ejemplo, cuando tenemos, no sé, X por X, que nos da X cuadrada, por ejemplo, también hay que definir quién es el símbolo, o a lo mejor si tenemos algo como un X más Y, ¿no? Hay que definir nuestros símbolos, ¿no? A eso hace referencia SymPy, a todo lo que tiene que ver con el cálculo simbólico. Y también les digo, ¿no? Si es que les interesa o en algún futuro le hayan utilidad a esto, en SymPy vienen cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, otra vez, cálculos de ceros, cálculos de integrales, que de hecho es lo que nosotros hacemos, funciones trigonométricas, ecuaciones diferenciales, creo que algunas cosas ya hasta de física, química. O sea, es un módulo muy interesante. Realmente nosotros no les abocamos todo el potencial y simplemente se ocupa para lo que necesitamos, ¿no? Pero es, yo creo que el módulo de los más importantes, al menos para el nivel que tenemos, ¿no? Bueno, ahora, como les dije, tenemos que importar los módulos, ¿no? ¿Cómo? Pues con import. Y tenemos que llamar el nombre del módulo. Pero, por ejemplo, por ejemplo, aquí, que tengo sympy.div.fx. De hecho, bien, bueno, aquí va. Ya dijimos que estos módulos tienen tareas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un array, que es un arreglo, que eso sé que viene en NumPy, pues para yo poder hacerlo, necesito decir, pues de dónde lo quiero sacar, ¿no? Que es de NumPy punto array, ¿no? Es decir, que yo quiero sacar algo de NumPy. ¿Y qué es lo que quiero sacar de NumPy? Un array. Bueno, ahorita nos enfocamos en esto, ¿no? Quizás estar escribiendo NumPy podría ser algo molesto, ¿no? Entonces, digamos, ponemos abreviaturas. En este caso, la abreviación de NumPy va a ser NP. Por ejemplo, matplotlib.pyplot, que es todo el módulo que se ocupa, pues no vamos a estar llamándolos así, ¿no? Simplemente PLT, ¿no? Pandas, por ejemplo, si quisiera un data frame, no voy a poner algo así como pandas.dataframe, ¿no? Simplemente pongo pd.dataframe, ¿no? Y eso es lo que es lo que estamos poniendo aquí, estas abreviaturas. Por ejemplo, esto que yo llamé sí, pues entonces, por ejemplo, a ustedes que ahorita ven esto, pues saben que no sé qué estoy haciendo, pero que lo que sea que vaya a hacer, lo voy a sacar de la librería SymPy, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy haciendo referencia a eso, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? O sea, por ejemplo, si más abajo se ocupa un elemento o que esté guardado en estas como librerías, tengo que llamarlas y mediante la abreviación. De hecho, vamos, por ejemplo, adelantándome un poco, ¿no? O bueno, este programa ya está, ¿no? Pensemos en eso que usted está diciendo, ¿no, compañera Lorena? Por ejemplo, esto es una función, ahorita les voy a explicar qué onda, pero vamos aquí a lo importante. Por ejemplo, no pensemos aquí en lo que estoy haciendo, lo que pudiera significar el figure, lo que pudiera significar el plot, no. Pero, por ejemplo, esta línea de código, compañera Lorena, sin importar qué es lo que está haciendo, ¿a qué librería estoy llamando yo? Bueno, ahí dice upload. Plot es lo que voy a hacer.
Plot, según lo que escribí, Esta es la realiza o librería. permite ver las gráficas, ¿no? Por ahí va. Pero usted preguntó, ¿entonces tengo que llamar a la librería cada que los ocupe? Sí. Mm, Por ejemplo, de PLT yo quiero plotear. ¿Y qué es PLT? es toda la... Es la parte gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí, que yo quiero sacar una derivada, ¿de qué librería la estoy sacando? de SymPy. Ujú. A lo mejor, por ejemplo, veamos otro. Por ejemplo, no sabemos qué hace esto, pero ¿de dónde lo estoy sacando? De NumPy. No, Ujú. Entonces, porque por ejemplo, ahí va. Si yo no corriera esta celda y por ejemplo directo me voy, por ejemplo, a lo que está acá abajo de define la función, cuando yo lo corra me va a empezar a dar problemas. ¿Por qué? Porque la máquina va a decir, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no sé que sea NP, yo no sé que sea a lo mejor PD, yo no sé que sea así. Por eso tengo que cargarlos previamente. De hecho, creo que la compañera Abril en algún momento tuvo un problema, algo así. No sé si lo estoy mintiendo, si estoy engañándolos o no, ¿no? Por ejemplo, ¿tuvo un problema así, compañera Abril? Pregunto. Sí, por no correr eso, sí aparecen problemas. Ya no sabe la máquina qué hacer y empiezan a aparecer error y te parece como que no está definido. Ujú, ujú. Eso es lo que pasa, ¿no, compañeros? Entonces, y si acaso lo último que me comentó, me faltó comentarles, ¿no? Es lo siguiente. Habrá veces que ustedes quieran importar todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ponemos NP, lo que ustedes quieran hacer, tienen que poner NP y lo que quieran hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si ponen de SymPy, por ejemplo, importa asterisco, lo que significa es que van a importar todo el módulo, ¿no? Y en principio ya no tendrían que, por ejemplo, como aquí, poner el sí, ¿no? O, por ejemplo, si pusiera from pandas import asterisco, pues ya no tendría que llamar, por ejemplo, aquí, ¿no? En principio ya no tendría que poner PD. Pero, por ejemplo, si bien podría hacer eso en cada una de estas, realmente en la única que lo hago es en esta, ¿no? En SymPy, porque aquí puede haber algunas constantes. Las demás sí prefiero llevar ese orden y sí saber que las estoy llamando, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si ustedes quieren importar todo lo que está dentro de ese módulo, sin necesidad como de estarlo llamando por el módulo de donde es con el asterisco, ¿no? Bueno, entonces, dudas, preguntas eh, de esto, de importar los módulos. Digo, no, creo que acabando esta clase sean expertos programadores, ¿no? Tampoco es el fin, pero al menos que sí, pues si les paso este código, si les paso próximos códigos o los que les he mandado, al menos tengan la capacidad de leerlos, ¿no? Y saber más o menos qué es lo que se está haciendo. Entonces, ¿dudas, preguntas, compañeros? Yo. Ujú. Bueno, si puede hacer eso con todos los módulos de importarlos, ¿por qué, por qué utilizó las abreviaciones? ¿Es más Mm, fácil o la máquina se tarda más al llamarlo todo? O... ujú. Si les soy sincero, compañera, eso es, al menos para mí, de forma personal, como seguridad. Porque también va a otra cosa que a veces puede pasar. Por ejemplo, esto es muy raro, ¿no? Pero si hablamos de senos, en NumPy hay una función que saca senos. En SymPy también hay una función que saca senos. Y en principio usted podría llamarlos como NumPy sin o sí sin, ¿no? Así que
el seno de NumPy o el seno de SymPy, ¿no? Y uno diría, bueno, profe, pues, ¿y cuál es el problema, no? Si al fin y al cabo los dos son senos. El problema viene en el propio código de la máquina, que eso sí ya es más profundo, la verdad yo no sabría decirle el por qué al 100. Pero, por ejemplo, algunas operaciones simbólicas, usted no las puede hacer con el seno de NumPy. Las puede hacer con el seno de SymPy. Entonces, en ese sentido, el seno de NumPy, como es más orientado a la parte numérica, y si usted quiere hacer cálculos simbólicos, pues el seno de NumPy no le va a servir. ¿Y eso qué tiene que ver con la pregunta de ¿y por qué las abreviaciones, no? Si podemos llamarlo todo. Supongamos que yo llamo a NumPy y a SymPy a la vez, ¿no? Y yo quiero hacer algún cálculo simbólico, por ejemplo, saber cuánto es la integral del seno de x, y cuando haga eso, la máquina no va a saber de quién estoy hablando, si del seno de NumPy o del seno de SymPy, ¿no? Y si, por ejemplo, la máquina piensa que es el seno de NumPy, ahí me va a mandar un error porque no va a poder hacer el cálculo simbólico con el seno de NumPy, sino tiene que hacerlo con el seno de SymPy, ¿no? Por ejemplo, en este caso, veamos cómo la que sí importé todo es de SymPy, ¿no? Donde no importé todo fue de NumPy, justamente para eso, ¿no? Por ejemplo, si quisiera ocupar el seno de NumPy, pues entonces sí tendría que poner np.syn, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los senos que ocupamos normalmente, pues ya no digo ci.syn, ¿no? Sino nada más ponemos syn. Por eso le digo, compañera, es como para tener control de dónde estoy sacando yo las cosas, ¿no? Solo por eso. Y para que la máquina no se confunda, ¿no? Ok, perfecto. ¿Otra duda, pregunta, compañeros? Todo bien, entonces con la primera celda. Bueno. Ahora, definir la función. Aquí es donde todo esto que están viendo es la tarea. Todas las cuentas que ustedes hicieron a mano, aquí van a salir, ¿no? Pero pues vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque así de buenas a primeras es algo que no es muy legible. Bueno. Las personas que recibieron este código, que creo nada más fueron 2, porque me preguntaron justamente ayer, pues el sí, ¿no? Les voy explicando más o menos qué es lo que está pasando. Primero me voy a adelantar un poco y al resultado final, ¿no? Por ejemplo, de aquí lo que estoy haciendo, pues es definir nuestro símbolo, ¿no? Recordemos que estamos haciendo cosas simbólicas. Eso ya lo vimos, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Que les preguntaba, oigan, la integral con respecto de qué variable la estamos haciendo, ¿no? Con respecto de x, ¿no? O la estamos haciendo con respecto de y, ¿no? O con respecto de z, suponiendo que apareciera, ¿no? Esto aquí ustedes tienen que poner con respecto de quiénes están haciendo las cosas, ¿no? ¿Quién es su variable? ¿Quién es su símbolo? Por ejemplo, yo que voy a trabajar, por ejemplo, con seno de x cuadrada, raíz cúbica de x, lo que sea. Por eso es que mi símbolo es x, ¿no? Si a lo mejor tuviera, no sé, y cuadrada, pues el símbolo sería y, ¿no? Y si por alguna razón estoy haciendo algo como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, por ejemplo, pues te tendría que poner los 3 símbolos, ¿no? Tanto x, y y z, ¿no? Entonces, esto pues lo estamos ocupando de la librería SymPy y estamos definiendo el símbolo, ¿no? Para esto es lo único que nos sirve esta línea de código, ¿no? Por ejemplo, aquí, como le diría la compañera Lorena, tendría 2 formas. O uno, ponerlo así, NumPy sin, pero como le dije, compañera, de hecho NumPy me podría mandar problemas porque diría, yo no puedo sacar el valor del seno de un símbolo, ¿no? Quizás el que sí podría sería el seno de SymPy. Pero no es necesario poner
que lo voy a sacar de SymPy, porque como importé todo SymPy y no estoy combinando tanto ni SymPy ni NumPy, pues la máquina sabe que este seno es de SymPy, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi función seno, ¿no? Vamos a pensar en lo que hicimos. En la tarea que hicimos, o que se hizo, pues ustedes necesitaban una función, necesitaban un punto y necesitaban un delta, ¿no? Un delta X. Y con eso ustedes iban a encontrar un delta Y, un dy, y podría ser la diferencia, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, delta, sería el delta que les dan en los problemas, ¿no? El P sería el punto que les dan en los problemas. F sería la función que les dan en los problemas. Y aquí, pues normalmente estamos trabajando con X, ¿no? Entonces, si yo corro esto, le voy a decir a la máquina, por ejemplo, print. Si ustedes quieren ver algo en la pantalla, pues tienen que ocupar print. Y por ejemplo, en este caso va a aparecer ejercicio 5, ¿no? Y de hecho aquí está. Y luego se va a correr esto, ¿no? T5 cálculo. Esta F. Bueno, esta es una función que ustedes necesitan darle cosas para que esta función haga algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ustedes le tienen que dar? Necesitan darle una función, necesitan darle un punto y necesitan darle una delta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están obteniendo aquí? Y la máquina va a hacer algo con esa información y de hecho lo que nos va a dar es esto, ¿no? Entonces, ¿esto para qué se los digo? En Python ustedes pueden crear funciones. Por ejemplo, en este caso yo creo una función que se llama T5 cálculo. Y esas funciones, pues ustedes ya nada más dan los datos y la máquina, si son los datos útiles del tipo que se necesita, pues ya les dará un resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí pues son distintos datos y nos dan distintas gráficas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a recalcar para lo que vamos a hacer. En Python se pueden hacer funciones y esas funciones ustedes simplemente necesitan darle los elementos que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, preguntas sobre esta línea de código en particular, que es lo de crear funciones. Digo, realmente todavía no sabemos qué hace la función, ¿no? Simplemente sabemos que esa función va a hacer algo con esos datos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, compañeros? Ahí está imprimiendo todo lo que hace la función Uh-huh. y lo está, bueno, esa impresión es la gráfica. Uh-huh. Ahora, no todas las funciones imprimirán gráficas, ¿no? No. A lo mejor creamos una función que nos dé un resultado y nos va a imprimir el resultado de esa función, ¿no? Ahora sí que eso ya va a depender de lo que nosotros queramos que haga la función. Por eso digo, de ahí todavía no sabemos, ¿no? Porque la función está acá arriba. Pero sí saber que, ok, entonces en Python podemos crear funciones y esas funciones, si nosotros les damos los datos y le pedimos que la imprima, pues nos va a dar el resultado que haga esa función, ¿no? ¿Sí, compañera Lorena? Sí, sí, sí. Ok. ¿Otra duda, pregunta, compañeros? Ok. Bueno. Pues ahora sí vamos a ver pues, qué hace la función, ¿no? Si ustedes quisieran hacer una función, siempre empiezan poniendo def. Digamos que eso es una definición de Python, ¿no? Quieren hacer una función, tienen que poner def. Tienen que poner el nombre de su función. En este caso, yo quise que mi función se llamara T5 cálculo y tienen que poner aquí los datos que ustedes van a recibir. Por ejemplo, yo digo que voy a recibir G, P y delta, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa G, P y delta, ¿no? Pero yo tengo que decirle a la máquina quiénes van a ser mis datos, ¿no? Vuelvo a decir, sería G, P y delta, ¿no? También G
va a ser una función g, p va a ser un punto y delta pues va a ser el delta de x, ¿no? Digamos que, por ejemplo, relacionados a lo que hicieron en la tarea, ¿no? Porque en la tarea, ¿qué necesitaban? Necesitaban una función, necesitaban un punto y necesitaban un delta, ¿no? Eso es lo que está aquí. Estas van a ser sus variables, ¿no? De momento Python no sabe de qué tipo son o qué son, ¿no? Eso va a venir después. Luego ponen 2 puntos y simplemente un enter y ya empiezan a escribir, ¿no? Por ejemplo, no sé qué vamos a hacer, pero sé que esta función, la función que yo meta de g, tiene que ser una función de x, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy definiendo mi símbolo x. Si a lo mejor yo quisiera escribir una función g que dependa de y, entonces tendría que regresarme a esta función y poner aquí y igual a así, punto símbolo y, ¿no? Bueno, nos queda menos de un minuto, compañeros, entonces salimos y volvemos a entrar, ¿no? Y ahorita seguimos discutiendo esto. Entonces dijimos que tenemos a nuestra función, ¿no? Ya le dimos el nombre de T5 cálculo, que g va a ser nuestra función, pero ahora sí que la función que nosotros le vamos a dar, ¿no? Digamos c, ¿no? X cuadrada, x a la 1/3, qué sé yo, ¿no? P va a ser el punto donde vamos a hacer los cálculos y delta es el delta x, ¿no? Por ejemplo, pregunta, compañeros, ¿esto sí lo identifican con la tarea que les dejé? Ahora sí, con las cuentas que hicieron a mano. Creo que sí, el delta es el delta X, ¿no? Ajá. ¿Quién sería P? El punto es, o la P, que es la X, el valor de la X. Y la G, esa sí no lo ubico. Por ejemplo, supongamos, cuénteme qué hizo en uno de sus problemas de la tarea, compañera Lorena. ¿Qué datos le daban? Nos daban, ay, déjelo busco. ¿No sería Y, profe? La función. Exacto. Ah, sí. Aquí es otro nombre, ¿no? Pero es de aquí. Por ejemplo, el x cuadrada o el x a la 1/3 o el x al cubo. Ajá. Ahora sí que, entonces ya ubicamos quién es g, quién es p y quién es delta. Sí. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Ya ubicamos entonces quién es g, quién es p y quién es delta en nuestros problemas. Bueno. Pues en general, los problemas pues tenían como variable a x, ¿no? Entonces por eso se ocupa x como símbolo. Es lo que significa esta línea de código. Ahora, aquí esto sí es de mi cosecha. Quizás ni siquiera tiene tanta relevancia, pero aún así lo puse, ¿no? Por ejemplo, los deltas que obtuvieron o que aparecían en el libro, todos eran positivos, ¿no? Ahí es donde yo tuve duda, profe, porque había unos deltas que a mí me salían negativos. No creo, compañera. Ay, ¿cómo cree? Estoy mal. No, bueno, no el delta, sino el DY, el delta Y menos el DY. Ajá, eso es distinto. Ajá, ese Este me es el salía delta X. negativo. Sí, no es igual que delta X, tiene razón. Ajá. Y ahí el delta X, todos eran positivos, ¿no? Ajá. Ok. Yo por seguridad simplemente les metí esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al delta que ustedes me están dando o al delta que nosotros vamos a meter, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Va a sacar el valor absoluto. Ajá. Ajá. Y vamos a sacar el valor absoluto de algo, ¿no? ¿De qué? De delta. Y este resultado lo vamos a volver a llamar delta, ¿no? Es decir, hipotéticamente, supongamos que hubiéramos metido un delta negativo, digamos -1, ¿no? Lo que haría esta línea de código es que ese -1, que sacaría el valor absoluto que sería 1, y lo volvería a meter a delta, ¿no? Refresca el valor de delta, actualiza el valor de delta, ¿no? Que ese también es algo importante que pueden hacer en Python, ¿no?
por ejemplo, supongamos que quisiéramos agregarle 1 al punto P, ¿no? Solo porque queremos, ¿no? No porque sea ahorita de este problema. Si quisiéramos hacer eso, simplemente pondremos P igual a P más 1. ¿Qué es lo que va a hacer? A P le va a sumar a 1 y ese resultado, ese nuevo P, lo va a guardar en P. De manera que el nuevo P, pues va a ser P más 1, ¿no? Eso sí, más o menos lo ven, compañeros. Por ejemplo, Sí. ¿duda en esta línea de código? No, profe. Ok. Por ejemplo, Luego, ajá, perdón, profe, aquí lo que yo entiendo es que va a sacar el valor absoluto de la variable delta, pero la va ajá, a guardar en la misma variable exacto, delta. ajá, A eso ajá, se refiere, no es otra variable nueva, digamos, es la misma. ajá. Lo está actualizando. Ah, Porque, por ejemplo, le digo, supongamos que usted metió delta igual a menos 1, ¿no? Por decir algo. Lo que va a hacer es que este delta menos, bueno, este menos 1 se le va a sacar el valor absoluto, ¿no? ujú. Que sería 1. Y ese 1 ahora va a ser el delta. Entonces, si usted me dice, oiga, profe, y si pidiera que me imprimiera cuál es el valor de delta, ¿qué me va a imprimir la máquina? ¿1 o menos 1, no? Y le va a imprimir 1, ¿no? Aunque haya metido en un principio menos 1, porque está actualizando el valor de su función, ¿no? Ok, ok, ok. Ok. Sí. ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿Otra? Sí, estamos bien hasta esta línea de código. Ok. Bueno, esta línea de código sí puede ser un cuanto tanto complicada, entre comillas, compañeros, no tan natural, y digo eso entre comillas. Lo que estamos haciendo, digamos que para que Python pueda hacer bien las cosas, ustedes necesitan ahora, bueno, voy a crear esta función o esta variable f, que va a ser mi función, para que nos vayamos como que entendiendo, pero recordemos que nosotros metimos como función g, ¿no? Bueno, lo va a hacer un listado y se va a colgar con el elemento de 0 de ese listado y ese va a ser su función, ¿no? Les digo, este sí está un cuanto tanto complicado, medianamente me lo voy a saltar, pero se va a entender con lo que va a seguir el resto de líneas, ¿no? Este simplemente déjenlo así. Ahora, x1. x1 igual a p. Estoy creando una variable que se va a llamar x1, ¿no? Y quizás aquí es un buen momento de pensar en qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque estamos hablando del programa, pero no sabemos qué queremos programar. Y eso pues, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué queremos, no? Nosotros tenemos aquí nuestra gráfica, ¿no? Y nosotros vamos a necesitar un x1, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hicieron? ¿Qué es lo que el problema les está dando, no? Y ustedes van a tener un x2. Ese x2 que va a ser x1 más un delta x, ¿no? Y el delta x justamente es esto. Esto que está aquí. Luego, ustedes van a tener estos puntos, que va a ser y1, que sale de evaluar la función en x1, y van a tener un y2, que sale de evaluar la función en x2, ¿no? O poner que y2 es la función evaluada en x1 más un delta de x, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo, compañeros, de esto? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué es lo que queríamos hacer?
Uno era construir esta recta, ¿no? Que une a Y1 y a Y2. O sea, nosotros no sé qué vamos a hacer, pero nuestro objetivo pues es generar esta recta, ¿no? Es uno de los problemas. Y quizás el otro es, bueno, en este Y1 yo puedo sacar la recta tangente, ¿no? Y supongamos que esta es la recta tangente. Entonces, por ejemplo, también me gustaría saber cuánto vale pues este punto, ¿no? Este punto es el punto que está sobre la recta tangente. Vamos a llamarlo Y3, ¿no? Y de hecho, este Y3 sale de F' evaluada en X1 por X1, bueno, X menos X1 más la función evaluada en X1. Esto es esta recta y es el polinomio de grado 1 de Taylor de la función, ¿no? Y de hecho eso pasa cuando el delta X tiende a 0, ¿no? Digamos que es la derivada perfecta. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era justamente comparar estas distancias. Y por ejemplo, si delta X tendiese a 0, ¿cómo sería esa distancia? También disminuye. También disminuye. Y entre delta X sea más pequeño, pues entonces significa que estamos haciendo mejor y mejor y mejor las cosas, ¿no? Bueno, esto es entonces lo que nosotros tenemos que encontrar la forma de cómo programarlo, ¿no? Pero pregunta, ¿sí está clara entonces la idea de lo que tenemos que hacer? Porque si no tenemos clara la idea, pues peor va a ser programarlo, ¿no? ¿Puede repetir cómo hizo la recta tangente? Bueno, compañera, ¿qué habíamos dicho de cómo era la recta tangente, no? La recta tangente, si le dijera, oiga, compañera, quiero que me haga el polinomio de Taylor de grado 1, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho de las expansiones? Pues las expansiones son las sumatorias de las enésimas derivadas de la función por x menos xp, bueno, x menos p a la n sobre el n factorial, ¿no? Y esta derivada evaluada en x igual a p. ¿De sí se acuerda, compañera? Sí. Ok. Pues le dije que fuera el polinomio de grado 1, ¿no? Si es el polinomio de grado 1, significa que esto sería ¿qué? Sería la derivada 0 de la función evaluada en xp. Y la derivada 0 de la función evaluada en xp, pues es tal cual la función. Que en este caso va a ser en x1, ¿no? Más la primera derivada de su función evaluada en dónde? En x igual a x1, ¿no? ¿Por qué? Por x menos x1, ¿no? Entre 1 factorial, que es 1, ¿no? Esto es justamente la recta tangente. ¿Sí, compañera? Sí. Ok. ¿Otra duda, preguntas, compañeros? Y la recta que está arriba de la recta tangente, la que une a los dos puntos, es... Esa también hay que ver cómo la sacamos. Ok. De hecho, ¿puedo borrar algunas cositas? No, espérame. Ahí voy. Ok. Voy. Y Ok. estoy apuntando. A ver, espérenme. Pregunta a los demás si están también claros, compañeros. Sí, profe. Ok. Usted me dice, compañera Lorena. Sí, ahí voy. Ujú. Y
Oye, profe, espere tantito. Ujú. Mm, Ya, profe. Ok, pues borramos este, ¿no? Qué buena pregunta, compañera Lorena. ¿Cómo sacamos entonces ahora la recta que une a Y1 y a Y2, no? Bueno, nosotros sabemos que es una recta, ¿no? Entonces, una recta tiene esta forma en general. Yx igual a mx más b, ¿no? Hay una cosa que es fácil, ¿no, compañera? Por ejemplo, ¿cuál sería la pendiente de esa recta? Es delta Y entre delta X o Y1, sí, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿no? Así la define. Ujú, ujú. Felicidades, compañera. Ya encontró la pendiente. Ahora nos falta ver cómo calculamos b. Pero b, ¿cómo la calculamos? Nosotros sabemos que pasa por el punto 1, ¿no? Y si pasa por el punto 1, se tiene que cumplir lo siguiente. Que y1 es igual a m, que m ya lo conocemos, por x1, ¿no? Ujú. Más b. Entonces, y1 menos mx1 es b, ¿no? Sí. Entonces significa que la ecuación de esta recta sería y igual a m, que es esto, por x más b, ¿no? Y b que sería y1 menos mx1, ¿no? Es y igual a m por x menos x1 más y1, ¿no? Ujú. Esto sería. Y esta es la ecuación de esta recta. De hecho, por ejemplo, aquí vemos justamente esto, ¿no? En el caso que delta x tendiera a 0, pues va a ser la misma recta que la recta tangente, ¿no? ¿Cómo? A ver, otra vez. Ujú. Vas a ver que... Como dijo, esto es delta y en delta x. Sí. Si delta x tendiese a 0, pues esto sería la derivada, ¿no? Ajá. Y si fuera la derivada, justamente sería esta recta, ¿no? Ok, sí. Entonces, por eso, si delta x tiende a 0, esta recta y esta recta serían iguales. Ajá. De hecho, ahí es justamente esta diferencia la que también podrían pedirles, ¿no? Lo que estuvimos viendo. ¿Sí, compañera? Ujú. Ok. Bueno, entonces, pregunta. Ya sabemos qué es lo que es, bueno, cómo construir estas rectas, ¿no? Ahora viene la parte de cómo las programamos. Voy a borrar algunas cositas. Van a ver que esto es sencillo, ¿no? Por ejemplo, x1 igual a p, ¿no? ¿Tiene sentido? Pues sí, ¿no? Simplemente el punto que ustedes me estén dando, yo lo estoy renombrando x1, que sería lo que tenemos aquí, ¿no? y1. y1 sería evaluar la función f, la función que nosotros nos está dando. De hecho, aquí está f evaluada en x igual a p, o lo que tenemos aquí, ¿no? y1 es f evaluada en x igual a x1, ¿no? Esto es lo que significa. F es el nombre de la función, en este caso f. Punto eval f es lo que ustedes quieren hacer. Subs x dos puntos p. La verdad es que nada más háganle caso o léanlo como en x igual a lo que está aquí, ¿no? En este caso, en x igual a p. Y esto es lo que significa esta línea de código. Van a evaluar a f en x igual a p. O lo que es lo mismo, van a obtener el y1, ¿no? De hecho, así es como yo lo llamé. Pregunta, ¿hasta esta línea de código se entiende? Ujú. ¿Sí?
O sea, va a la función, no sé, la función x cuadrada. Lo Ujú, va a llamar al punto ujú. y la va a elevar al cuadrado Ah, ajá, para ajá. sacar y, Ah, y1. exacto, compañero. Ajá. Así que está sacando este punto que está aquí, ¿no? Ajá. Así que si esto es esta es una función cualquiera, ¿no? Pero como dijo, en x1 lo va a agarrar la función y lo va a evaluar, ¿no? Nos va a dar el y1. ¿Los demás lo ven? Sí, compañeros, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ok, bueno, pues ya tienen x1 y ya tienen y1, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es sumar X más delta X. Ajá, y eso nos daría el x2, ¿no? El punto que tenemos acá. Ujú. Bueno, no, perdón, aquí. Ahora, aunque parezca trivial, pregunta a los demás. ¿Sí ven lo que dijo la compañera? ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Ok. Ahora, ya estamos parados en x2, ¿no? Nos gustaría saber cuánto vale la función valuada en x2, ¿no? Para obtener justamente este y2. Eso es esto, ¿no? ¿Sí lo ven, compañeros? Sí. Ok. Sí. Ok. Ahora, no sé, pero vamos a necesitar como que la derivada, ¿no? Ya tenemos este punto, ya tenemos este punto, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros construimos esta recta, pues aquí aparece la derivada, ¿no? ¿Cómo le hacemos para calcular la derivada? Pues no es muy complicado. Voy a crear una variable que se llama fd, como haciendo referencia a f derivada, y a través del módulo SymPy voy a aplicar la diferencial. ¿De qué? De la función f con respecto de x. Y esto va a generar una nueva función. Es decir que, por ejemplo, si considerara que f fuese x cuadrada, fd va a ser 2x. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí lo ven, compañeros? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, ese DIFF indica, indica que la está derivando. Ujú, ujú. Y va a derivar lo que usted haya dicho que sea f. Por eso dije, si f fuese x cuadrado, pues va a ser 2x, ¿no? Si f fuese x, pues va a ser 1, ¿no? O si f fuese el seno, pues nos va a regresar el coseno. En principio ustedes ya ni siquiera van a tener que sacar la derivada. Ya el propio módulo de Python, SymPy, es quien lo hace. Entonces, ¿sí se entiende, compañeros? ¿Sí está claro hasta aquí? Ujú. Ok. Ahora, vamos a sacar fd. Este fd va a hacer referencia justamente a esta recta. Por ejemplo, ¿qué estoy poniendo ahí? ¿Quién me puede decir qué estoy haciendo ahí? Creo que me están hablando, compañeros. Bueno, ya se perdió la llamada. Algo importante. Pero los escucho. Eso es, ay, es que
Se está sacando Y3, ¿no? Exacto, ajá. Pero F' es FD de arriba. Ujú, ujú. Entonces acá en en FD minúscula está llamando a la F'. Ujú, ujú. SX menos P Nada más mi compañera, va bien. Pero esa F' ¿en dónde se tiene que evaluar? en, en X, en la función, ¿no? Ujú. Por ejemplo, volvemos al dibujito, a lo que está ahí escrito, ¿no? Esa F' ¿en dónde está evaluado? ¿La F de mayúscula o No. En Y3 igual a F' X1, X1 menos X más FX1, ¿en dónde está evaluado F'? en X1? Ujú. Y acá es donde estoy evaluando mi F derivada. Aquí, ¿dónde estoy evaluando? Es que ahí me confundo. Ya no sé cuál es cuál. En Y1, ¿Ve? Fíjenle, compañeros. Les remarco aquí para que traten de leer esto. ¿Dónde se está evaluando F'? es la diferencia de F con respecto de X de Y1, ¿no? ¿Mm? Bueno, está evaluando en el X1, en el valor de P que le está asignando, ¿no? Compañera, a F derivada se está evaluando en X igual a P o en X igual a 1, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es esto. Ahora, por ejemplo, ¿esto qué es? Es X, es la diferencia que puso después de la F' evaluada en X1. Ujú. Que sería X menos X1, ¿no? Ajá, Y X1 es P. sí. Entonces, es esto, ¿no? Nada más que aquí recuerden que esta X es una variable porque es una recta, ¿no? Y nos falta más F de X1, ¿no? ¿Y quién sería F de X1? Sí, esa parte. Ujú. ¿Los demás lo ven? ¿Sí se entiende, compañeros? Sí, más o menos, aunque me confundo a la hora que esa función llama a las otras variables para poder eh, calcularla, pues. Ok. ¿Los demás? Es, es que es como un poco enredado porque tienes que ocupar código de arriba y la metes ahí y luego va y se guarda en otra variable y ahí es donde me pierdo. Ok, compañera. Yo le recomendaría, ¿no? No olvide lo que quiere hacer. Y eso Ujú. téngalo muy en cuenta, ¿no? Quizás puede confundirse porque este código lo hice yo. Si usted lo hiciera, quizás diría, ¿sabes qué? Ahora necesito esto, y quizás primero hago eso y ya después las llamo, ¿no?
pero ahí sí va a depender de cómo lo programe, ¿no? En este caso, para bien o para mal, como yo lo hice, pues se tienen que adaptar a lo que yo les estoy dando, ¿no? Pero como digo, si ese fue el problema de que se confunde, una vez que usted entiende esto, pues ya usted lo puede programar y quizás hasta hacerlo más claro que como lo estoy haciendo yo, ¿no? Así, quién sabe. Mm. Bueno, pero los demás dudas, preguntas, todo está claro, ¿se entiende? ¿Usted qué opina, compañera Lorena? ¿Cree que no haya dudas? Mm, bueno, no sé, mis compañeros, es que sí es difícil cuando no estamos como que muy, no tenemos mucho conocimiento de programación, es difícil entenderle a la primera, la verdad. Ok, pues eso sí. Bueno, entonces seguiré hablando, compañeros. Bueno, entonces en principio ya quedó esta parte. Ya tenemos quién es Y3. Ahora, por ejemplo, nos gustaría saber, bueno, voy a dibujar esto, ¿no? Ya tenemos esta Y3, ¿no? Ahora nos falta cómo sacamos la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué estaré haciendo, compañeros? Mm, mm, En esa parte está calculando la pendiente y despejando abajo la ordenada. Entonces ya esto nos quedó claro, ¿no, compañera? Estas Sí, dos. eso sí, porque lo hicimos hace rato a mano. Por ejemplo, esta recta, ¿qué será? Es el cálculo de la recta que une los puntos Y1 con Y2. O sea, recta es el nombre que le di a esta función, ¿no? Ajá. Ok, ya tenemos eso. Entonces también, hasta aquí ya estamos. Y pregunta, compañeros. Entonces, ¿sí se entiende? ¿Todo está claro hasta este momento? Sí, profe. Ok. Luego, esto yo llamé Y2R, ¿no? Y voy a agarrar la función derivada y la voy a evaluar en x igual a x2, ¿no? Por ejemplo, significa que me voy a parar aquí y es la función derivada evaluada en x igual a x2, ¿no? Acá vamos, sé que vamos a estar por este puntito, en esta recta, ¿no? Y hacer la derivada seguramente es que vamos a hablar de este punto. Bueno, la diferencia. A la recta le voy a restar la derivada, ¿no? A la recta restar la derivada. Justamente sería esto, ¿no? A este punto, porque lo estoy haciendo en x2, le voy a restar y esto es lo que me está dando, ¿no? Esta diferencia. Y recuerdan que tenían que hacer esto de y igual a f' de x. Sí. Ujú. Sería esta, ¿no? f de, dijimos que era la derivada, evaluada en el punto x, en este caso sería en x1, por el delta, ¿no? Esto no va a aparecer en las gráficas, pero es de lo que tenían que hacer, ¿no? Y el delta y, pues sería lo que habíamos dicho, ¿no? F de x más delta x
menos f de x, ¿no? A lo que es lo mismo, c2 menos c1, ¿no? Que es lo que está aquí. Este mn y este bx ahorita se los explico. Pero digamos que hasta aquí me voy a quedar momentáneamente y les hago la pregunta. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Hasta ese punto. ¿Todo más o menos claro? Sí, profe, ahí vamos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces voy a borrar algunas cosas. ¿Puedo borrar algunas cosas? Sí, sí. Sí, profe. Mm. Bueno, pues ya, ¿no? Pero la pregunta sería, oiga, profe, pero queríamos hacer gráficas y no hemos hecho ninguna sola gráfica. Pues ya lo que sigue es justamente la parte de las gráficas. Ustedes necesitan un intervalo para graficar, ¿no, compañeros? Por ejemplo, quizás lo damos por hecho, pero ustedes, los que lo hicieron a mano, pues dijeron, pues voy a graficar de aquí a acá, ¿no? Los que lo habrán hecho a máquina, pues dijeron, necesito graficar de tal intervalo a tal intervalo, bueno, de tal, no un determinado intervalo, ¿no? Ahora sí que están de acuerdo conmigo en que necesitan un intervalo para graficar. Sí. Ok. Este Bx, a través de NumPy, va a ser un linear space. O lo que es lo mismo, nos va a generar un intervalo. Que va a empezar desde aquí y va a terminar hasta acá. Eso es lo que significa. Y lo que estoy haciendo es que me estoy centrando en P, o lo que vendría a ser el X1. Y le voy a restar mn veces delta y le voy a sumar mn veces delta. Es decir, que por ejemplo, si aquí está mi X1 y esto es delta, y le voy a sumar mn veces, supongamos que mn fuese como está aquí 4, significa que va a haber 4 veces delta para acá y 4 veces delta para acá, ¿no? Centrados aquí. Entonces va a ser la gráfica en todo ese intervalo. ¿Sí se entiende este? Y puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2. Eso significa que este mn, lo que ustedes quieran, como lo quieran hacer más grande o más pequeño, ¿no? Y bueno, salimos y entramos, ¿no, compañeros? Y se nos va a perder el dibujito, pero pues ya que. Entonces, salimos y entramos para terminar. Sí, profe. Intervalo en donde queremos hacer la gráfica, ¿no? Y esto, ustedes pueden mover este mn para hacer que ese intervalo sea o más grande o más pequeño, ¿no? Eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Y lo que va a hacer es que ese intervalo lo va a dividir en 100 partes. ¿Por qué? Porque está en 100 partes. Si ustedes movieran 100 en vez de 100 pusieran 10, pues lo va a dividir en 10 partes. Si en vez de 100 pusieran 1000, los va a dividir en 1000 partes, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo con este Bx. Estamos haciendo un listado que va desde P menos Mn veces delta hasta P más Mn veces delta y va a haber 100 elementos en ese listado, ¿no? Ahora imagínense que lo están haciendo en Excel. Es decir,
ustedes van a hacer una tabla, ¿no? Y su X, o lo que yo llamé PX, va a empezar en P menos MN veces delta hasta P más MN veces delta, y va a ser un total de 100 elementos, ¿no? Y vamos a generar algo que va a ser PF, vamos a generar algo que va a llamarse PFD, y vamos a generar algo que se llama PR, ¿no? Bueno, de una vez les aviso, PF va a tener o va a estar relacionado a cómo nosotros sacamos la función evaluada en X, ¿no? BFD va a ser cómo es la recta derivada o la recta tangente evaluada en X. Y BR va a ser la recta que une a los dos puntos y también va a ser evaluada en BX, ¿no? ¿Esto se entiende, compañeros? Más o menos la idea que está aquí detrás. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Se entiende o no se entiende? No, yo no le entiendo muy bien. DF, A ver, ahí va, compañeras. Ustedes esto lo van a hacer a mano. Ustedes necesitarían hacer una tabla, ¿no? En principio, si quieren hacer una gráfica, necesitarían tabularlo. Ustedes van a sacar primero el listado de X, ¿no? Y ese ya dijimos que empiezan aquí y terminan acá y lo van a hacer en 100 elementos, ¿no? ¿Hasta ahí sí vamos bien? ¿Qué sería esa? sí, hasta ahí sí. Ok. Este BF va a estar relacionado a cuando ustedes evalúen la función en este punto, cuando la evalúen en este punto, en este punto, en este punto, así, etcétera, etcétera. Y con eso ustedes van a sacar los valores que van a ir aquí, ¿no? Sí, esta es la función original. Uh-huh. Esta BFD va a ser la función que nos salió de sacar la recta tangente. Pero también van a ocupar los mismos X, ¿no? Van a ver cuánto vale esta función en este X, cuánto vale esta función en este X, cuánto vale esta función en este X, y así, etcétera, 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 ¿no? Sí. Y si quisieran saber cómo es la función de la recta que une los dos puntos, lo mismo, ¿no? Esta función, cuánto vale en ese X, en este X, y así, etcétera, 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 etcétera. Ahora sí ya lo entienden, compañeros. Lo que queremos hacer. Creo que sí, profe, creo que sí, ahí vamos. Ok, los demás que me cuentan. No, están muy callados, compañeros. ¿Es porque es viernes? Sí, un poco. Sí, bueno, sí, un poco, pero sí, está bien. Ok, bueno. Eso, pues, estamos guardando el espacio, ¿no? Una lista BF, una lista BFD y una lista BR, ¿no? Aquí, cuando digo for i in range in len bx, suena medio raro, pero lo que va a hacer es que a este listado BF, a este listado BFD y a este listado BR le va a agregar, va a ir pegando la función evaluada en X en el 10º elemento del arreglo BXY. Y ustedes dirán, oye, profe, pero no entiendo qué es eso, ¿no? Este sería el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, así, etcétera, etcétera, hasta llegar al elemento 99, ¿no? Entonces va a agarrar el elemento
0 de Bx, y eso va a ser el valor de x, y se lo va a pegar a f, ¿no? Bueno, a bf, y vamos a evaluar la función f, ¿no? Ujú. ¿Esto más o menos lo entienden, compañeros? Sí, sí, Ok, como que va a ir guardando los valores ya evaluados exacto. en En los estas arreglos. visitas, ajá, ajá. Eso es Y, lo que estamos haciendo. ¿y cuándo para? O sea, Ahí va. ¿Cuándo para? Cuando yo digo for i in range, range hace referencia en dónde inicia y dónde acaba, ¿no? Usted podrá decirme, oiga, pero no veo en dónde inicia y dónde acaba, ¿no? Va a hacerlo en la longitud de Bx. Y la longitud de Bx, pues en este caso sería 100. Porque quisimos que fueran 100 elementos. Si fueran 1000, pues su longitud fuera 1000, ¿no? Si fueran 10, su longitud fuera 10, ¿no? Ya con esto la máquina sabe. Y va a agarrar el elemento, por ejemplo, si fueran 10, del 0 al 9. Si fueran 100, pues del 0 al 99. Si fueran 1000, pues del 0 al 999. Y así le va a hacer, compañera. Ok. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Bueno. Y esto, lo único que va a hacer es que realmente esto es lo que va a construir esto. Todo este arreglo, ¿no? Este data frame, imagínense que sería todo esto, pero vacío. Una de sus columnas, la columna X, va a estar pegada con Bx. La columna F, que es de la función, va a estar pegada con la lista BF. La columna FD con BFD. Y la columna R con BR, ¿no? Aquí pues ustedes pueden ponerle los nombres que quieran. Pero esto es todo esto. Y ahora sí, viene la parte de las gráficas. Con esto iniciamos la gráfica. Aquí le pedimos a Matplotlib que nos grafique la columna X y la columna data F, que sería graficar X y F de X, o la función tal cual, ¿no? De hecho, aquí por eso le puse función original, ¿no? Luego, que nos grafique la columna X con la recta tangente o con FD. Y por último, la columna X con la recta que une los dos puntos, ¿no? Este X1, bueno, también. Aquí sí me fui muy rápido, pero preguntas, compañeros, si se entiende más o menos entonces esto. Sí, profe. Estas son las gráficas, ¿eh? Ahora quiero poner puntos, porque recordarán que en la gráfica que teníamos, pues teníamos puntos, ¿no? Digamos que este punto, el punto donde estaba el x más delta x, y ese mismo punto, pero en la función recta, ¿no? Y mientras mientras el delta sea más pequeño, estos tres puntos se van a ir acercando y se van a ir acercando y se van a ir acercando, ¿no? Están en estas coordenadas. X1, Y1, que sería este punto. Recuerden que X1 es el punto que ustedes me dieron. X2, recuerden que es X1 más el delta X que ustedes me dieron. Y2 es tal cual la función evaluada en ese punto, que sería lo que tenemos aquí. Y este X2 y Y2DR, que era el que les dije que no le pusieran mucha atención arriba, pues es agarrar justamente esta recta, la recta tangente, y evaluarla en ese punto, ¿no? En X2, justamente para ver ese tercer punto, ¿no? ¿Dudas, preguntas de esto, compañeros? No, profe. Ok.
¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Y pues ya para terminar esta parte, compañeros. Ah, aquí simplemente anotamos pues el punto, ¿no? Esto que está aquí significa que va a ser a 2 decimales. Esta parte realmente ya no es tan relevante, ¿no, compañeros? De hecho, esta quizás medio me la salto. ¿Y por qué me la salto? Porque realmente la parte más importante que me interesaba ya la vimos, ¿no? Esto nada más es para que aparezcan unos numeritos que están acá abajo. Los títulos y demás, ¿no? De hecho, aquí ya mejor lo borro. Con esto en mente les pregunto, ¿qué es lo que más me importa, no? Todo lo que está de aquí para arriba, ¿no? Ahí hubo dudas. Y como dijo la compañera Lorena, ¿no? Realmente es algo complicado para una vez. Esto o mi intención ha sido que los viernes lo veamos, nada más que esta vez sí me extendí un poco más. Pero al menos, si esto se los mando, ya pueden leerlo. Pues más o menos, profe. Pues mejor que antes, sí. Ok. Bueno. Y ahora sí, por ejemplo, díganme un problema o alguien quiera hacer un problema de la tarea para ver cómo funciona esto. Entonces podría ser en F sería POW X, 2. La P sería 2 y la delta 0.5. Compañera Abril, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ponerle aquí Abril. Y corremos esto, ¿no? Ahí está. Abril. ¿Por qué? Porque lo pusimos así, ¿no? Y lo que acabamos de hacer. Lo que les dije que realmente ya no pusimos tanto atención era la parte estética, ¿no? Pero en esta parte estética pues nos dice cuánto es el delta X, que es 0.5, la diferencia que era el delta Y menos DY, que en este caso sería 0.25, el DY que es 2 y el delta Y que es 2.25, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos cómo la función original es esta. Y aquí vemos cómo nos cuesta trabajo ver la recta tangente y lo que llamé delta, ¿no? Que es la recta que une a los dos puntos. Y de hecho aquí hay 3 puntos, pero apenas si se alcanzan a ver, ¿no? De hecho, 2 de ellos se ven superpuestos. ¿Y eso a qué se debe? A que realmente la diferencia es muy pequeña. Es decir, que esto está muy bien. No hay tanto problema. Y es lo que esperábamos, ¿no? De hecho, es lo que comentamos al inicio de esto. Si delta X es muy pequeño, no deberíamos ver casi diferencia, ¿no? Por ejemplo, con este mismo problema, si ahora considero 0.01, pues ya ni siquiera vemos 3 puntos, ¿no? Sino 2. Y vemos cómo la diferencia se está haciendo cada vez más pequeña, ¿no? De hecho, ya aquí llegamos al punto en donde al menos el programa ya no ve diferencia alguna. Bueno, vamos a darle una participación a la compañera Abril, una participación a la compañera Lorena, que fue la que más escuché ahorita. Y, por ejemplo, alguien más que nos diga otro problema de la tarea. Yo, profe.
Lisbeth. Sí, A ver, compañera, le escucho. sí, sería POW de Ujú, X, coma 3. ujú, Y el punto sería 2. ujú. Ah, y el delta es delta X, ¿verdad? Ujú, 0.5 igual. 0.5. Vamos a poner ahora Lisbeth. Ya está, compañera. Por ejemplo, aquí, este podría ser un poco peor. Un poco, porque aún así, o sea, si ven los 3 puntos es porque en principio sí se ve mal, ¿no? Pero no es que lo estemos haciendo mal o algo así, ¿no? Simplemente sería una idea de lo que les decía, ¿no? Cuando de un delta 10 cuenta, pues no, ¿verdad? Porque la idea es que el delta sea pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí, pues está más o menos mal, porque el delta podría ser un cuanto tanto grande. De hecho, por ejemplo, vemos que la diferencia es de 1.625 y vemos casi aquí sí los 3 puntitos, ¿no? Aunque están sobrepuestos, aquí ya se empiezan a ver los 3 puntos, ¿no? Y obtenemos lo que es el de y el delta y, ¿no? Con su respectivo de X. Bueno, gracias compañero Lisbeth, también ya tuvo su participación y otra persona que quiera hacer otro problema, la tarea. Aunque tengo curiosidad de ver cómo eran las gráficas. Profe, el de la raíz se le pone POW igual para salir en AF. No entendí muy bien, compañera, ¿cómo? Ah, en el de la raíz, para poner la Ajá, función sería POW igual ajá, ajá. de X, coma a la 1/3. Ajá. Nada más 1 entre 3, pues así se pone la división, ¿no? Ah, sí. Y por ejemplo, ¿qué punto? El 8. ¿Qué es delta? Delta sería 1. Ahí está, compañera. Por ejemplo, ese no está tan mal, aún con una delta relativamente grande, pues no hay una diferencia así tan grande, ¿no? Bien, compañera, ya tuvo otra ¿Puedo participación. participar yo, profesor? Sí, compañera, nada más dígame su nombre. Eh, Wendy, Wendy. sería F, O, Permítame, compañera. Wendy. Ajá, y ahora sí. X, a la 1/2. Bueno, más bien. P, 4 Uh-huh. y delta 1. Uh-huh. Y bueno, ahora es Wendy, ¿no? Sí. Ahí está, compañera. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Este mismo problema, nada más que ahora vamos a cambiar la función acá para que vean, ¿no? ¿Qué pasaría si a lo mejor m en vez de 4 fuese un 5, ¿no? Nos manda problemas. Por ahí tuvimos algún número complejo, compañeros. Entonces, pues dejamos, por ejemplo, 4 o 5, a ver si no nos da problemas. Seguimos con problemas. Entonces lo dejamos en 4. Tuvimos mala suerte, compañera Wendy. Pero bueno, ahí está, compañera. Gracias. También ya tiene su participación, compañera. Y pues, alguien más, compañeros, creo que llevamos 3 problemas, ¿no? O 4. Ya llevamos 4, profe.
Eran 5, creo que falta uno, ¿no? ¿Quién es el último, compañeros? Podría ser igual POW para x, al cuadrado, bueno, x, 2, Ujú. se cierra, y sería, al rato sería menos 3x. ¿Cómo pongo el 3x, compañera? Igual Asterisco. sí, asterisco x. Ujú. El ¿Qué punto punto? sería 2 y el delta sería 0.03. ¿Así? Así. Ujú. Y así es. Pues vamos a ver si este sí nos lo corre, por ejemplo, con un 10. Aquí no debe de haber números complejos, entonces esperaría no tener problemas, compañera. Si no, lo regresaremos a 4. Ahora sí. Y ahí se ve un poco más amplio la gráfica, ¿no? Aunque también, por ejemplo, aquí se los puse, por ejemplo, un delta pequeño, porque nos interesa más esta zona donde están los puntos, ¿no? No toda la gráfica. Por eso a lo mejor aquí cuando pusimos 10, pues quedaría mejor quizás un 2, ¿no? Nada más para que vean cómo se modifica eso. Por ejemplo, con un 2, pues ya están más enfocados a los puntos que nos interesan, ¿no? Aunque quizás también con un MN mayor, pues tendrían mayor idea de lo que es la gráfica como tal. Bueno, todas las preguntas, compañeros. Este programa se los pasaré acabando la clase. Aquí están las respuestas. Ajá. ¿Así me gané otra participación o no? Sí, tiene 3, compañera. Gracias, profe. Ujú. Bueno, y por ejemplo acá ya está esto hecho para que nada más hubieran metido las funciones, en este caso los 5, sus respectivos puntos, sus deltas, y el programa ya les corre todas, ¿no? Pero quizás con este sería suficiente. ¿Todas preguntas, compañeros? Profe, Ujú. y por ejemplo, yo nunca había escuchado, hasta apenas que entré ahorita al de Python. Ujú. ¿Por qué sí? Bueno, y ya me puse como a investigar y algo. Y se usa mucho, pero a partir de que se empezó a usar, porque hace tiempo yo empecé a programar en C, pero Ujú. veo que este tiene diferencias notables, Ujú. como Ujú. si le encuentro más utilidad incluso a la hora de los comandos y todo, pero como en qué lo aplican ustedes o sí, esa es más que mi duda, ¿por qué tomó tanta relevancia? Mm. ¿Ha escuchado de la ciencia de datos, Sí, del machine learning? no, de eso no, pero sí, del manejo de datos, muchos, 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 ¿no? Ajá, todo se hace en Python. Mm, Inteligencia artificial, Python. sí. Machine learning, que es aprendizaje máquina, Python. Si usted investiga en las páginas para buscar trabajo, hay muchísimo trabajo para ciencia de datos, analista de datos, y en todos piden Python, compañera. Ok, Si le soy sincero, yo pondría más atención a lo que estoy haciendo en programación que a la clase de cálculo, ok, porque sí, lo que les puede abrir las puertas es, por ejemplo, esta parte.
cómo manejar los data frames, cómo hacer gráficas de esos datas, porque por ejemplo aquí yo el data frame que hice lo hice de una función, digamos, con fines académicos, ¿no? Pero podría haber sido un data frame que se obtiene al hacer análisis, por ejemplo, de likes de alguna página, de comentarios referente a alguna película, de ventas de alguna tienda. Y estos módulos son los básicos, compañera. Pero hay módulos dedicados, por ejemplo, al conteo de palabras, si es que quiere hacer análisis de palabras en un texto. Hay módulos que hacen referencia a modelos matemáticos para aplicarlos a ciencia de datos, como ajustes, como predicciones, etcétera. Entonces, y Python es uno de los lenguajes más sencillos, porque si dice usted que lo hizo en C, tan solo en C, hacer esto sería un dolor de cabeza, compañero. Ujú. Y Python en ese sentido es uno de los lenguajes de programación más sencillos, ¿no? Entonces, es sencillo y es muy, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Es multiparadigma. Oh, Tiene muchísimas aplicaciones. Las animaciones que yo les he hecho son en Python. Y tiene muchísimas cosas, compañera. Por eso es que Python ha sido tan importante. Y por eso yo no estoy en contra de lo que les enseñe, ¿no? De otros lenguajes de programación. Pero creo que la verdad es más importante, o uno de los más importantes, Python, ¿no? Vuelvo a decir, no les miento, compañeros, métanse en una página de trabajos y vean cuánto hay para Python. sí, sí he visto. Y bueno, nosotros si en en el futuro quisiéramos, eh, no sé, tomar un curso o algo de Python, o sea, sí, sí es que no sé qué tanto qué tanto tenga que ver con nuestra ingeniería. Muchísimo, compañera. Porque ¿qué van a hacer cuando les digan este es el flujo de coches? Les van a dar tablas pesadas que seguramente ustedes van a tener que cargar con pandas, ¿no? Por ejemplo. Aquí no lo hemos visto, pero con pandas ustedes pueden cargar CSVs o Exceles. Si quieren sacar algún estadístico, no lo estamos ocupando nosotros porque no cuenta o no va ahorita con lo que estamos haciendo, pero hay un módulo de Python que se llama Seaborn para gráficos estadísticos, ¿no? Si quieran sacar algún comportamiento, algún modelo predictivo, lo harían con sklearn también de Python. Y eso es para ver cómo modelarían el flujo de coches, mercancías. De hecho, por ejemplo, yo doy la materia de métodos numéricos, compañera también. Y en esa materia de métodos numéricos hicimos, por ejemplo, a partir de Python, o con la ayuda de Python más bien, análisis de datos referente al consumo energético que hay en el país. Qué interesante. Uh-huh. Pero como este no es métodos numéricos, pero quisiera que al menos conocieran algo de, pues, aunque sea con cálculo, pero que se vayan familiarizando con el lenguaje. Ah, ok, sí. Gracias, profe. Uh-huh. Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? Uh-huh. Bueno, si no hay ni dudas ni preguntas, les voy a mandar una cosa mañana para que lean unas páginas del libro de Layton para vacaciones, y ahí va, compañeros. Les voy a dar las páginas, realmente son unas cuantas, pero si lo leen van a ver que se lee rápido. No se los voy a dejar como una tarea obligatoria, pero sería muy bueno que la leyeran. Y si me hacen un resumen en unas dos, 3 hojas, pues les daré, por ejemplo, medio punto en este departamental extra, ¿no?
no va a ser obligatorio. Yo creo que hoy o mañana les daré las hojas, el número de hojas, de dónde a dónde. Y bueno, ustedes les recomiendo que lo lean. Y si hacen un resumen, pues para este departamental todavía se los contaría con medio punto extra, ¿no? Fuera de eso, pues no va a haber realmente tarea de vacaciones. Y creo que pues nos estaremos viendo regresando, ¿no? Que regresando dijimos que creo que lo primero que íbamos a hacer era el examen, ¿no? Ya no me acuerdo. A ver, antes sí. En estos últimos minutitos, compañeros. Y bueno, compañero Irán, sí me escuchó lo que le dije de su tarea, ¿De qué, perdón, profe? que creo no me la mandó, compañero. Ahorita Este, te pido que la revise. no, sí, ya le había mandado la tarea, profe. Por eso le digo, revise que sí me la haya mandado. A ver, voy a revisar, profe. Gracias. Estoy metiendo. Entonces, estamos aquí, ya no nos vemos. Ya no, todo el próximo, bueno, la primera semana regresando, pues queremos a lo mejor, ¿qué habíamos dicho, compañeros? ¿Íbamos a avanzar o íbamos a hacer ejercicios de repaso? En la primera semana y el jueves, el Examen, 5, ¿verdad? examen. Ajá. Ok, Que se iba a entonces sí. entregar hasta el sábado. Ok, entonces ya es compañero Abril. Entonces, regresando, pues sí, me entregan esta, no le quiero llamar tarea ni investigación, sino ese trabajo, si es que quieren el medio punto extra. Y pues jueves, viernes es repaso y ya, ¿no? Entonces, gracias compañero Abril, dejamos de compartir. Y pues ahora sí, compañeros, nos estaremos viendo. Gracias, profe. Hasta luego.